Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje desde el programa de teleeducación de la Facultad de Ciencias Médicas en conjunto al proyecto de Telesan Honduras. Y pues se ha programado el día de hoy por parte del posgrado de Ginecología y Obstetricia el tema sobre control prenatal o el cuidado en el primer y tercer mes de embarazo, ¿verdad? Y para esta tarde vamos a escuchar a los residentes de segundo año, doctora Herrera y al doctor Peña, que gustosamente pues nos van a abordar el día de hoy este tema y que como ya hemos visto en actividades anteriores o charlas anteriores, pues podemos ir haciendo esas consultas o esas preguntas, ¿verdad? O alguna experiencia que hemos tenido en nuestras unidades de salud para poderlas ir abordando con los especialistas en compañía de la coordinadora del posgrado de ginecología y obstetricia, la doctora Yadira Díaz. Sin más que decir, pues, doctores, pueden iniciar la presentación. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Díaz. Bueno, mi nombre es Mireya Herrera, soy residente del segundo año del posgrado de Ginecología y Obstetricia. El día de hoy vamos a hablar con mi compañero Becker Peña acerca de control prenatal. ¿Cómo se define el control prenatal según las normas nacionales materno-infantiles? Es la atención integral y de calidad que se brinda a través de una serie de visitas programadas de la embarazada con proveedores de servicios de salud con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y el puerperio. Más adelante, pues vamos a hablar acerca de nuestros objetivos en la charla y vamos a ver cómo engloba todo el cuidado que debe tener una paciente para tener un desenlace adecuado con su embarazo. Dentro de los objetivos de nuestra presentación se encuentran la definición del control prenatal, conocer la importancia de la primera cita y las citas subsiguientes que vamos a indicar en qué momento se deben dar a lo largo del embarazo, calcular la duración del embarazo y sus fechas, la importancia de la exploración física, qué exámenes de laboratorio se deben ordenar y cuándo, valorar la importancia de la ecografía y cómo hacer los controles sucesivos de la paciente. Los objetivos en sí generales de la atención prenatal incluyen detectar enfermedades maternas subclínicas, según la anamnesis y examen físico que vamos a dirigir hacia las pacientes. 2, prevenir y diagnosticar, tratar las complicaciones del embarazo. 3, vigilar el crecimiento y vitalidad. Y 4, educar a la mujer y su familia en temas de autocuidado, señales de peligro, cuidados del recién nacido y otros, tomando en cuenta que el control prenatal debe ser global, incluyendo no solo a la paciente embarazada, sino también a su familia y a todos los involucrados, pues, con el embarazo. Como hablamos anteriormente, la definición en sí del control prenatal es un conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbilidad y mortalidad materna y perinatal. Debe ser según las normas materno-infantiles, precoz, sistemático, periódico, completo y de amplia cobertura. El control prenatal es el momento en el cual nosotros como médicos vamos a detectar factores de riesgo que puedan generar alguna complicación en la embarazada, que puedan dar un desenlace pues no satisfactorio para ella y su familia. Por lo cual nosotros debemos aprender como médicos generales pues hacer una correcta anamnesis y examen físico de la paciente para prevenir las complicaciones. Tomando en cuenta que en sí el objetivo de un buen control prenatal es un buen desenlace de un embarazo llevando un recién nacido sano a una familia.
En sí, dentro de los objetivos del control prenatal, como les mencionábamos, está la detección de enfermedades maternas subclínicas. Más adelante vamos a tratar acerca de los exámenes que se envían a las pacientes y en qué momento del embarazo se deben enviar. La prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de complicaciones, vigilancia del crecimiento, desarrollo y vitalidad, que esto lo vamos a hacer tanto con examen físico, con el complemento de la ecografía, manejo de síntomas asociados al embarazo, preparación física y mental para el parto, que este es un aspecto que muchos médicos pues no tomamos en cuenta con la embarazada. Realmente es un momento en el que creo que ninguna mujer está lista para enfrentar y realmente debería haber un abordaje pues completo, incluyendo pues en este caso un abordaje por parte de psicología para poder preparar a la mujer para este momento. Y la educación para la salud familiar y la crianza del niño, ya que como mencionaba anteriormente, el control prenatal debe ser global, ya sea tanto con la embarazada y con su familia. En cuanto a los objetivos con un enfoque preventivo, pues vamos a identificar los factores de riesgo materno y fetal. Vamos a dar una suplementación de ácido fólico, diagnosticar la edad gestacional, condición materna y fetal, y una educación a la embarazada, abandonar el tabaco y otros hábitos tóxicos que puedan generar un desenlace negativo en la paciente y en su bebé. En cuanto a las características, iniciando pues de qué forma vamos a dar el seguimiento de la paciente embarazada. Hablamos que vamos a dar un seguimiento mensual, quincenal y semanal. Esto es importante ya que en nuestro control prenatal nosotros debemos saber en qué momento pues vamos a citar a la paciente para sus controles. En el caso de hasta las 28 semanas de gestación se van a dar controles mensuales. Desde las 28 semanas hasta las 36 semanas quincenales. Y a partir de las 36 semanas hasta el parto, semanales. Hay pacientes que mencionan un retiro que se les da en muchos centros de salud que dicen que a las 38, 37, 38 semanas, dicen que en el centro de salud le han dado un retiro y recibimos a esas pacientes en la emergencia de ginecología con 41 semanas, 42 semanas, incluso recibimos una hace poco con 43 semanas, que esto pues es un riesgo para el bebé. Bueno, esta paciente tenía 42 semanas con 5 días y pues de milagro no tenía un oligramio severo, pero esto se da porque se da un retiro que le dicen en los centros de salud. Esto no debe pasar en el caso de los controles prenatales. Se debe dar un seguimiento hasta el momento que la paciente tenga el parto y posterior a él si nosotros le estamos dando un seguimiento a la paciente. Las normas materno-infantiles indican momentos para las atenciones durante el embarazo. La primera atención se da en el momento de la captación, pues idealmente esto sería las primeras 12 semanas. Tenemos el caso de muchas pacientes que pues llegan incluso con embarazos a término y no han tenido ninguna consulta prenatal. La segunda atención se debe dar entre las 13 y las 24 semanas, la tercera atención entre las 25 y las 29 semanas, la cuarta atención entre las 30 y 35 semanas y la quinta atención entre las 36 y 40 semanas y dar un seguimiento hasta el momento del parto. Estos son los momentos que hablan las normas pues nacionales de atención a la madre y a su recién nacido. Pues en la primera consulta y lo que vamos a realizar es determinar si realmente la paciente está embarazada con una prueba de embarazo. Se va a hacer un cálculo de la amenorrea, se va a determinar la edad gestacional y se va a establecer el grado de salud general de la madre y el embrión feto. Las actividades que se deben dar en la primera consulta, que son antes de las 12 semanas, son, como les mencionaba, la prueba de embarazo, cálculo de la amenorrea, llenado de la historia clínica perinatal, que más adelante vamos a ver un ejemplo, el peso, talla, índice de masa corporal, investigar los factores de riesgo,
examen odontológico, de mama, ginecológico, un examen físico completo, y se van a enviar los exámenes que más adelante vamos a ver cuáles son. Bueno, como les mencionaba, se va a realizar una anamnesis, un buen interrogatorio en cuanto a los antecedentes patológicos personales y antecedentes familiares que realmente nos brindan mucha información, pues principalmente en el caso de pacientes que ya tienen enfermedades que podrían ser crónicas como hipertensión arterial crónica, diabetes, que los antecedentes patológicos familiares pues nos orientan a tener un mejor diagnóstico. Un estado de salud bucodental, los antecedentes ginecobstétricos, por ejemplo, si la paciente ha tenido múltiples abortos, estudiará, en este caso hemos tenido pacientes que incluso han tenido, bueno, son gestas 7 y han tenido 6 abortos y están en su séptimo embarazo, entonces son pacientes a las que debemos saber en qué momento remitirlas a un subespecialista para que les dé un control adecuado y haga una investigación en cuanto a por qué ha tenido este tipo de pérdidas, el uso de anticonceptivos, la situación pues en cuanto a a las vacunas que se ha colocado y las vacunas que se deben colocar durante el embarazo, y la esfera psicosocial que, como les mencionaba, realmente no se toma muy en cuenta, pero realmente es determinante en cuanto pues, al desenlace del embarazo en una paciente, y pues en nuestro caso que pues convivimos con mucha violencia, es necesario saber en qué tipo de estado socioeconómico pues vive la paciente. La primera cita debería ser tranquila, sin prisa, estimulando la confianza y creando un clima de intimidad. Pues en un mundo ideal nosotros deberíamos dar un control prenatal a una paciente y nosotros ser quienes demos el seguimiento a ella hasta el momento del parto, cosa que pues en nuestro país es difícil, ya que muchas veces pues tenemos sobrecarga de trabajo, vemos demasiadas pacientes, las vemos de forma rápida, sin tener cuidado, pero debemos entender que el control prenatal realmente depende de nosotros y a veces el desenlace de ese embarazo también depende de nosotros. Ese es un ejemplo de la historia clínica perinatal. Creo que si han hecho el internado o si han hecho el social pues, en hospitales, en centros de salud, casi todos cuentan con la historia clínica perinatal. Este es un instrumento que a muchos no les, bueno, por lo menos cuando son internos, a muchos no les dan importancia del correcto llenado de la historia clínica perinatal. Bueno, incluso como residentes a veces nos están llamando porque lo llenamos mal y es por la falta de importancia que le damos, pero, o sea, en esa hoja que tenemos ahí está absolutamente toda la información que nosotros necesitamos de la paciente embarazada. Incluso incluso los datos del recién nacido. Nosotros cuando recibimos a la paciente con el control prenatal, pues observamos todas las citas que ha tenido esta paciente en sus controles, vemos las presiones que ha manejado, incluso aquí mismo detectamos hipertensas crónicas que no han sido detectadas anteriormente solo con ver las cifras tensionales en las consultas prenatales que ha tenido. Las glicemias que presentan en el carnet también nos orientan a diagnósticos de diabetes que anteriormente no han sido pues identificados solamente pues por no leer bien el carnet prenatal. Y al momento del parto nosotros aquí también tenemos la responsabilidad pues de llenar todo el carnet con los datos del recién nacido, así cuando ella llega a su control pues puerperal, el médico tiene los datos de cómo fue el parto, de si hubo alguna complicación, incluso hay un apartado donde dice si estuvo con oxitocina, si se le colocó analgesia regional, local, si tuvo cesárea, porque fue la cesárea, si tuvo hemorragia del primero, segundo, tercer trimestre, que son datos importantes que se deben saber en un control puerperal. Entonces, realmente la historia clínica perinatal es un instrumento que nosotros recomendamos que se le dé pues más importancia porque contiene toda la información que necesitamos nosotros para tener un buen desenlace de nuestra paciente, tanto en el control prenatal como en su puerperio. Esa es otra parte del control prenatal, de la historia clínica perinatal, perdón. Como pueden ver, ahí están todos los exámenes que se realizan. Incluso están divididos en dos partes, ya que se envían en dos ocasiones. Y bueno, ya hablando en sí de la historia clínica, debemos, pues como ya todos sabemos, hacer una anamnesis correcta en cuanto a, bueno, la edad de la paciente. ¿Por qué es importante la edad? Pues ya que dependiendo de la edad también hay unos factores de riesgo que se acompañan a ella.
los antecedentes personales, si son hipertensas crónicas, diabéticas, si tienen cardiopatías, epilepsia, si están controladas o no, con qué se controlan. También es importante que nosotros sepamos esto porque también es necesario que sepamos en qué momento derivar a la paciente a un especialista, si somos médicos generales, a un especialista o a un subespecialista. Algunas veces en mi caso personal, tengo amigos que a veces me llaman y me dicen, fíjate que tengo una paciente que tiene 6 semanas, no sé, 7 semanas, por ejemplo, y tiene 140/90 de presión, ¿qué hago con ella? Entonces ella ya es una hipertensa crónica, ¿verdad? Ya si hablamos en cuanto a la clasificación de los trastornos hipertensivos, entonces es una paciente que podría ser ideal que lleve su control con un especialista, con un ginecólogo. Y en caso de que el ginecólogo lo amerite, considere que amerite un estudio más profundo, pues lo puede derivar a un médico materno-fetal. Pero es necesario que nosotros identifiquemos todo este tipo de como claves que nos da la misma paciente al hablarnos acerca de sus antecedentes personales. Antecedentes ginecobstétricos, familiares, genéticos son muy importantes, pues en el caso de las pérdidas que les mencionaba, consumo de fármacos, antecedentes quirúrgicos, alergias e inmunizaciones. Es importante los antecedentes quirúrgicos, ya que muchas veces estos nos determinan, pues, la forma en la que va a tener el desenlace del embarazo, si va a ser por medio de parto, si va a ser por medio de cesárea. Entonces también es importante indagar bien en cuanto a los antecedentes quirúrgicos. Como les hablaba anteriormente, pues mencionando solamente algunos factores sociodemográficos, la edad materna menor a 17 años y mayor a 35 años, pues es un riesgo. Nosotros aquí en el Hospital Materno Infantil, pues tratamos con muchas pacientes menores a 17 años, 16, 15, 14. Creo que lo más joven que he tenido yo ha sido tal vez una de 12 años embarazada y la edad materna mayor a 35 años. Nosotros por eso ya cuando la paciente tiene más o menos esa edad, 35, 40 años, pues nosotros también a todas les hablamos de anticoncepción, pero a estas pacientes realmente nos interesa que pues realmente tengan un método anticonceptivo eficaz, porque con cada embarazo que tienen aumenta el riesgo tanto materno como fetal. La relación de peso, talla o índice de masa corporal, que también pues es un factor determinante para algunas patologías como diabetes tipo 2, diabetes gestacional, la hipertensión arterial, preeclampsia con datos de severidad, son enfermedades que también están relacionadas al índice de masa corporal. El tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, nivel socioeconómico bajo, el riesgo laboral ocupacional. En los antecedentes reproductivos, como les menciono, también, bueno, son más importantes en pacientes pues, que han tenido ya pérdidas recurrentes y es necesario saber en qué momento las podemos derivar a un médico materno fetal pues, para que éste lleve su control. Los antecedentes médicos, como les había mencionado, es importante que nosotros hablemos claro con las pacientes porque a veces nosotros tenemos muchos casos aquí en materno infantil que nosotros les decimos, señora, ¿padece alguna enfermedad, presión, asma, tiroides, convulsiones? No, dicen ellas. Y después sacan una cajita con Aldomet o sacan una cajita con Nifedipino o dicen, ah, sí, me tomo una pastillita azul o sí, convulsioné hace tanto tiempo. Entonces, es necesario que nosotras pues seamos claros con las pacientes y les preguntemos realmente porque ellas a veces no entienden qué es tener una enfermedad. O sea, realmente, por ejemplo, nosotros cuando hacemos el interrogatorio, bueno, les preguntamos si tienen alguna enfermedad. Dicen que no, pero les preguntamos si toman alguna pastilla todos los días y dicen que sí y le sacan la pastilla de la presión o del azúcar. Entonces, son pacientes pues que hay que tener la paciencia de preguntarles bien, porque si se han ingresado pacientes que dicen que no tienen antecedentes patológicos personales y pues al momento del parto, la cesárea, presentan complicaciones y tal vez sí padecían de alguna enfermedad. Y también hacer un interrogatorio en cuanto al embarazo actual. Si la paciente ya tiene un diagnóstico de hipertensión, por ejemplo, anemia, diabetes, infecciones urinarias a repetición, esto es importante porque es importante hablar de infecciones urinarias porque es un factor de riesgo que puede generar una amenaza de parto pretérmino y desencadenar pues un parto antes del tiempo deseado.
Por eso es importante indagar si la paciente ha tenido infecciones urinarias o vaginitis, vaginosis y tratar estas enfermedades como médicos generales para evitar que la paciente pues llegue a tener un parto pretérmino y pues sea un bebé que tenga pues más complicaciones y que tenga pues más tasas de hospitalización. Igual es importante aquí mencionar el polidramnios, el oligodramnios, que esto pues lo vamos a determinar por medio de la ecografía. Y pues más que todo eso, indagar también acerca de, pues en la anamnesis, si han tenido ruptura de membranas, en este caso si la paciente ha tenido salida de líquido, salida de sangrado transvaginal, eso es importante preguntarlo también. Estamos hablando en cuanto a los factores de riesgo del embarazo actual. En cuanto a la edad gestacional, pues yo creo que ya todos manejamos el tipo de amenorrea, pues con la fecha de su última menstruación, que es con la fecha, pues tomamos la fecha probable de parto. Creo que es importante que todos manejemos también el término de extrapolar ultrasonidos. Creo que eso es importante, ya que, ya que muchas veces las pacientes desconocen la fecha de su última menstruación. Es muy raro una paciente que con seguridad les diga la fecha de su última regla y que con seguridad nosotros podamos tener una fecha probable de parto y una edad gestacional pues confiable. En el caso de que sí la sepan, pues utilizamos la regla de Nigel. A la fecha que nos da la paciente le sumamos 7 días y le restamos 3 meses. Pues también ahora hay aplicaciones en el celular que pues lo hacen mucho más fácil, ingresar la fecha probable, la fecha de última regla y nos da la fecha probable de parto y nos da la edad gestacional. Entonces les menciono lo de extrapolar ultrasonidos porque sí me parece que es importante que como médicos generales también manejemos pues esta forma de calcular la edad gestacional, ya que muchas, más del 50% de las pacientes que recibimos nosotros aquí desconocen la fecha de su última regla y es importante que sepamos extrapolar ultrasonidos para pues nosotros más o menos tener una idea de la edad gestacional, tomando en cuenta que el ultrasonido del primer trimestre pues es el más confiable en cuanto a la edad gestacional. También es importante pues, el tamaño uterino, la altura de fondo uterino, que la tomamos por medio de la cinta obstétrica. Y si no tenemos cinta obstétrica, pues una cinta métrica normal nos ayuda bastante pues a determinar el tamaño uterino. Normalmente, pues si no llega al pubis es menor a 10 semanas el embarazo, si llega a la sínfisis del pubis aproximadamente 12 semanas, si llega a la mitad de la distancia entre el pubis y el ombligo, 16 semanas aproximadamente, y ya a la altura del ombligo, pues hablamos de un embarazo aproximado de 20 semanas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros de esta forma podemos ir determinando, por ejemplo, si tenemos cierta edad gestacional y tenemos una altura de fondo uterino mayor, podemos tal vez considerar un polidramnio, podemos considerar un embarazo gemelar no diagnosticado, podemos pues considerar otro tipo de patologías y realmente es una forma pues sencilla de que nosotros como médicos generales, por ejemplo, en un lugar retirado, solo pensándolo, podamos pues tener una idea de que hay algo malo ahí o de que hay algo raro, ¿verdad? En el caso también de que tengo una edad gestacional determinada y tengo una altura de fondo uterino menor, podemos también ir pensando, no, este bebé está creciendo pequeño, lo voy a remitir a que le hagan un ultrasonido para ver el peso, para diagnosticar restricciones de crecimiento intrauterino, que son pacientes que deben tener otro tipo de seguimiento y otro tipo de exámenes, pues, para poder tener un desenlace correcto en su embarazo. Pues ahí está la imagen que les mencionaba en cuanto a la altura de fondo uterino, que es importante que la manejemos todo. Esto, bueno, la edad gestacional al final se puede pues correlacionar con el ultrasonido, pero no siempre es certero. Realmente el ultrasonido del primer trimestre es el que más se correlaciona con una edad gestacional pues adecuada. Bueno, en el caso del examen físico en la embarazada, creo que todos hemos visto, bueno, si pasamos todos pasamos por internado, creo que por quinto, sexto, internado, social, en todos los años se repiten las maniobras de Leopold y nos las preguntan y muchas veces no nos las sabemos. Entonces ahí están las imágenes de, pues, las maniobras de Leopold que nos ayudan realmente a determinar la presentación de, pues, del feto, del producto, y esto nos puede ayudar a nosotros a
pues a determinar en caso de no tener un ultrasonido a mano. En el caso de no tener una imagen ecográfica que nos dicte realmente la posición, la presentación del feto, esto pues nos ayuda más o menos a determinar. La edad gestacional, pues los aspectos clínicos, la menorrea, aumenta el tamaño del útero, la percepción materna de los movimientos fetales es importante. Normalmente a las 20 semanas las pacientes que son primigestas y aproximadamente a las 16 semanas las pacientes que son multíparas. Esto pues cambia, pero es importante pues hacer siempre la pregunta a una madre si se le mueve bien su bebé o no. Una vez tuvimos un caso en el seguro que llegó una paciente con un embarazo de 24 semanas y nos dijo, no, doctor, es que no se me mueve el bebé. Y nosotros, bueno, pero es un embarazo de 24 semanas, no se va a mover mucho. Y era un óbito fetal. Entonces siempre debemos pues creerle a las pacientes, siempre que nos digan que no se les mueve el bebé, pues es mejor investigar pues por qué no se mueve y también informarles a ellas cuántas veces se debe mover su bebé y en qué momento se mueve más el bebé. Normalmente se mueve más después de comer, por eso nosotros la tarjeta de movimientos fetales se las indicamos a los pacientes después, que lo hagan después del desayuno, del almuerzo y de la cena, que coloquen su mano en su pancita por lo menos unas 2 horas y que vayan apuntando con un palito cada vez que el bebé se les mueve o les patea. Si es más de 10 veces durante el día, pues estamos hablando de unos movimientos fetales adecuados. El ultrasonido, pues es el método más confiable para establecer la edad gestacional si la paciente no está segura de su fecha de última regla. Entre las 11 y las 14 semanas es el ultrasonido más confiable que les menciono, preferiblemente a las 12 semanas, que generalmente es el momento en el que captamos a la embarazada. El saco gestacional a 5 semanas ya se mira y se ve diagnóstica máxima antes del 5.º mes, es deficiente a partir del 6.º mes. O sea, por eso les menciono que es más confiable un ultrasonido temprano que un ultrasonido tardío para determinar la edad gestacional. Y como es más confiable, una fecha de última regla, pero que la paciente esté segura de cuándo fue y que los ciclos pues sean regulares. Ahora vamos a pasar a la parte de examen físico y de las pruebas laboratoriales que normalmente le enviamos a las pacientes embarazadas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Becker Peña, soy residente del 2.º año del posgrado de ginecología. Vamos a continuar, a darle seguimiento a lo del control prenatal. Pues como explicó Iris Mireya, hasta la parte del interrogatorio, todos los aspectos importantes que se tienen que abordar en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Es importante también saber del examen físico de dónde vamos a partir y para darle seguimiento a secuencial, o valga la redundancia, esa secuencia de hallazgos en cada uno de los controles prenatales. Entonces es importante para nosotros el peso, la talla, la temperatura y el pulso de la paciente desde el primer abordaje. La presión arterial para tener un discernimiento más claro sobre una presión arterial desarrollada por cuestiones obstétricas, por la implantación de la placenta, o es una paciente que ya fisiopatológicamente tiene una cardiopatía, un trastorno hipertensivo previo al embarazo. ¿Cuáles son las conjuntivas y la cavidad oral? Hay aspectos clínicos que nos indiquen que esta paciente se embarazó o está desarrollando un síndrome anémico. Es importante también la palpación de la tiroides y el examen físico en general, todos los órganos, aparatos y sistemas. Examen de mama, el tamaño del útero, como lo mencionó Iris Mireya, la situación y posición del feto, si las maniobras de Leopold pues ya lo permiten. Movimientos fetales que tienen mayor importancia a partir de las 30 semanas. La percepción es desde las 16 en las multíparas y 20 en las nulíparas, pero mayor importancia a partir de las 30 semanas. Ocultación de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea con Doppler o con un estetoscopio, es
más fácil encontrarla a partir de las 20 semanas, aunque si estamos un poquito más entrenados, posiblemente la encontremos a partir de las 14, 15, 16 semanas. Examen ginecológico completo, esto es un aspecto muy importante que a veces como médicos generales pues lo dejamos de lado. Nos llega la paciente, llenamos la papelería, más ahora que estamos trabajando en un sistema descentralizado. La papelería pues es muy importante, pero no deja de ser más importante el paciente en sí. Entonces, la inspección ginecológica del paciente, ese es un aspecto que no tenemos que olvidarlo. La toma de citología, siempre este tamizaje que se hace para el diagnóstico de cáncer cervicuterino, y la inspección, la observación de las extremidades, condiciones que se desarrollan en las extremidades en el embarazo o que se exacerban en el embarazo, como la insuficiencia venosa. Es importante tener esos aspectos claros. Otra cuestión importante al momento de los exámenes, perdón, del abordaje, del control prenatal, son los exámenes, cuáles vamos a enviar y cuáles es la importancia de cada uno de ellos. En el control prenatal, pues, en Honduras, la Secretaría de Salud se solicita exámenes previo a las 28 semanas y después de las 28, en la primera mitad del embarazo y después en la segunda mitad del embarazo, en base al CLAP, ¿verdad? Que esto es un control, esto es un carnet, pues, que se desarrolló en Uruguay, ¿verdad? Para estandarizar las atenciones prenatales, por lo menos a nivel latinoamericano. Entonces, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio? Hemograma, tipo IRH, glicemia en ayunas. Este aspecto es importante. Bueno, el tipo IRH es importante para descartar los RH negativos, para que cada uno tenga su respectivo abordaje. Si es un RH negativo, pues enviarle o la colocación, enviarle el CUMS indirecto a las 28, entre 28 y 32 semanas, la colocación de la vacuna o de la inmunoglobulina anti-D en esta edad gestacional. Entonces es importante eso. La glicemia, pues en ayunas, muy importante para determinar si una paciente ya padece de diabetes o no va a desarrollar diabetes gestacional después de las 20 semanas. El BDRL para el diagnóstico de sífilis, examen general de orina, la solubilidad de la hemoglobina, la prueba de rubiola, la prueba de toxoplasmosis, prueba de hepatitis citomegalovírus, que estos serían ideales en nuestro sistema que se enviara, pero no a todas se les puede enviar por las cuestiones de costo. Otros exámenes, pues estudios para tuberculosis y son zonas endémicas de esto, ¿verdad? A todas las pacientes embarazadas sintomáticas se le tiene que enviar prueba de esputo. Esto para el diagnóstico de tuberculosis, como les mencionaba. El toxoide tetánico, por cuestiones de tiempo, pues no nos vamos a detener a explicar cada una de estas cosas. Pero sí es importante revisar que nuestras embarazadas, en el primer contacto que nosotros tenemos con ellas, revisar si se aplicó la vacuna de los 11 años y si no, pues iniciárselo. ¿Cómo se tiene que iniciar? Al contacto, después el esquema al mes y a los 6 meses, la tercera dosis del toxoide tetánico. Y la cuarta dosis usualmente ya queda para el puerperio, pero sí es importante que nuestras pacientes tengan el esquema completo. Y esto del CLAP, del carnet perinatal, pues es muy importante que nosotros marquemos eso, porque nosotros cuando ingresamos las pacientes a nuestro servicio, revisamos eso y le preguntamos, y las pacientes desconocen, pues por cuestiones, por esta barrera cultural que hay. Usualmente les preguntamos y desconocen si se les ha aplicado la vacuna. Entonces, si nosotros vemos que está marcada, confiamos en que la atención la brindó un médico en servicio social, un médico general, y confiamos cuando dice vigente, sí. Eso es un aspecto importante. La citología cervical, la vigencia, pues recordemos que esta se tiene que hacer una al año. Si está dentro de ese parámetro, pues no es necesario, a menos que sepamos nosotros que tiene factores de riesgo.
Es una cuestión importante en el embarazo, es en el control prenatal, y una pregunta del millón que a veces hasta los mismos médicos nos hacemos es ¿cuántos son los ultrasonidos ideales? Bueno, ¿cuántos ultrasonidos se tiene que hacer una mujer embarazada? Los necesarios. ¿Cuántos son los necesarios? Pues estamos hablando que si es un embarazo normal, estaríamos hablando que serían 3 ultrasonidos, 1 por trimestre. Esto sería lo ideal, lo ideal. Como mencionaba Iris Mireya, pues para si nosotros tenemos duda de la fecha de última menstruación, lo ideal para el diagnóstico o para determinar una fecha de edad gestacional son los ultrasonidos que se realizan entre las 11 y 13.6 semanas de gestación. Y esa pues tiene mayor especificidad, sensibilidad para el diagnóstico. Es importante un ultrasonido también para diagnosticar en la primera consulta, para saber ante qué nos encontramos, de dónde partimos. Y acá pues se sugiere el otro en el segundo trimestre, el ultrasonido estructural que se realiza entre las 18 y las 22 semanas, perdón, o a menos que tengamos embarazos de alto riesgo, pues se puede realizar un estructural previo entre las 16 y 18 semanas, ¿verdad? Si la paciente llega por primera vez después de la semana 32, es también un criterio para realizar un ultrasonido, ¿verdad? Y saber qué es lo que tenemos ahí después de las 32 semanas, ya que no realizamos un estructural. Entonces necesitamos hacerlo en este momento para ver ante qué nos encontramos. También, si nosotros lográramos o en algún momento, pues primero Dios, en nuestro sistema de salud se preste para hacer un abordaje más integral, llevar esas gráficas, están en el carnet perinatal, en el dorso del carnet perinatal, la ganancia de peso de la madre. Y si es necesario, pues esa interconsulta que nosotros debemos hacer con el nutricionista, si nos encontramos con una mamá que tiene déficit o el sobrepeso, ¿verdad? Valorar el estado del aparato estomatognático, controlar los factores de riesgo para enfermedad periodontal y caries, así como fortalecer prácticas de higiene oral adecuadas. Vamos a ver en las redes descentralizadas en nuestro sistema de salud la importancia que es al momento de los monitoreos, de las auditorías que se hacen, que cada paciente embarazada pues haya recibido la atención odontológica en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque la enfermedad periodontal está asociada a los abortos, entonces a esas pérdidas gestacionales antes de las 20 semanas. Entonces, ahí hay un apartado que está junto con la citología, que se hizo citología y hubo inspección oral. Pues lo ideal es que todas las pacientes embarazadas hayan recibido su atención de esa manera. Los controles subsiguientes, ya lo mencionó Iris Mireya, pues se tiene que hacer una vez al mes hasta la semana 28. Estamos hablando de un embarazo normal. Cada 15 días, después de las 28 semanas hasta las 36 semanas, y cuando se nos está aproximando la fecha probable de parto o el parto a término después de las 37, pues a partir de las 36 semanas vamos a ver la paciente cada semana. Bueno, ahí les menciona, menciona cada una de las cosas que se tienen que solicitar. Si nosotros lográramos que en nuestro sistema de salud pública, pues es muy difícil y extraño, lo diríamos así, una atención preconcepcional. Pues determinar los perfiles de riesgo, el peso, talla, la presión arterial para determinar lo que ya les mencioné de las hipertensas crónicas, examen físico completo, citología cervical, examen de rubiola, varicela, examen pélvico, citología y todo eso. Y ese aspecto sociocultural, si es una paciente que está sometida a estrés, a traumas psicológicos y a eso, pues también es importante que nosotros lo sepamos. En la primera visita, esto es un resumen de todo lo que hemos hablado.
ahí está pues lo que se envía en la primer visita, en qué momento hacemos el abordaje. Nosotros tenemos el primer contacto con la paciente. En la visita 2, pues entre las 10 y las 12 semanas, el peso, presión arterial, intentar escuchar pues la frecuencia cardíaca fetal del bebé. Entre las 16 y las 18, la ganancia de peso, la pérdida de peso, ese seguimiento de la presión arterial. Si podemos ver pues ahí la altura del fondo uterino, que no sé si, bueno, me lo mencionó y miré hasta las 12 semanas, hasta la sínfisis del pubis, hasta las 20 semanas, usualmente si el embarazo es normal, como menciono, esto es un embarazo ideal, está hasta la cicatriz umbilical, las 16 semanas entre la sínfisis y la cicatriz umbilical. Bueno, vamos a ver, en la semana 28, pues cuáles son los riesgos de infección, riesgos de parto pretérmino que pueden ocurrir, la presión arterial. Si nosotros encontramos por primera vez después de las 20 semanas cifras tensionales elevadas, pues ya estaríamos hablando de un trastorno hipertensivo inducido por el embarazo con su respectiva clasificación, ¿verdad? O sea, hipertensa gestacional, preeclampsia, eclampsia, preeclampsia con datos de severidad, sin datos de severidad, y eso. Es importante realizar y revisar la paciente embarazada después de las 28 semanas a ver si hay algún tipo de leucorrea. Recordemos que en el embarazo, pues podemos hablar de que hay una inmunomodulación por parte de la mamá y eso predispone a que la vagina pues crezcan ciertos hongos más que todo, ¿verdad? Candida albicans, que es uno de los que se presta para crecer debido a esa inmunomodulación. El peso, talla, lo mismo en la semana 32, peso, talla, presión arterial, fetocardía, escuchar la frecuencia cardíaca fetal del bebé, algo muy importante. Altura uterina, después de la segunda mitad es importante darle seguimiento a esto porque es una manera de diagnosticar una restricción de crecimiento uterino si esa altura uterina se nos está quedando por más abajo de lo esperado en la curva. Después de las 36 semanas, importante la de las maniobras de Leopold, saber cuál es la presentación de ese bebé a término, de qué manera para evaluar la manera de la evacuación, ya sea si le vamos a dar trabajo de parto, parto vaginal o una evacuación vía abdominal, ¿no? Bueno, aquí evaluación de la orina en cada control para detectar proteinuria y glicosuria, ¿verdad? Por análisis completo como mínimo cada trimestre para determinar bacteriuria asintomática. A las 28 semanas, pues nuevamente volvemos a pedir los mismos exámenes que pedimos en la primera mitad del embarazo. Y aquí, pues, después de las 24 semanas, solicitamos o deberíamos de solicitar una prueba de O'Sullivan, que es un tamizaje para diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Por qué después de las 20 semanas? Porque es hasta a esta edad cuando hay un aumento de las hormonas diabetógenas, el lactógeno placentario, la progesterona, la insulina, la hormona de crecimiento y el cortisol, que son las hormonas diabetógenas, ¿verdad? Por eso es que hasta este momento nosotros podemos hablar de diabetes gestacional. Entonces, ¿qué es el test de O'Sullivan? De manera rápida, un test de tamizaje de glucosa en la semana 24, de 24 a 28. Aunque la paciente haya comido o no haya comido, pues le damos a tomar 50 gramos de glucosa bioral y después de una hora se le extrae la muestra y nosotros la consideramos que es positiva si tenemos el valor arriba de 140 miligramos por decilitro. Pero esta no es el diagnóstico, esto solamente nos dice que la paciente es apta para hacerle una prueba con una curva de tolerancia oral a la glucosa. Que aquí pues igual le damos 100 gramos de glucosa y ahí pues aparecen los parámetros que se tienen que encontrar menos de estos parámetros para que esté normal. Si encontramos uno o más de estos parámetros de glucosa, pues ya nosotros ya tenemos el diagnóstico de pacientes con diabetes gestacional. Y la importancia que es que tiene el diagnóstico para el tratamiento adecuado de la mamá, ¿verdad? Tamizajes genéticos para alteraciones cromosómicas
si nosotros pues tuviéramos la oportunidad de sacarle una muestra de sangre de la madre para determinación de marcadores serológicos, proteína plasmática A asociada al embarazo y fracción beta libre de gonadotropina coriónica humana. Aquí pues la ecografía preferiblemente en la semana 12, lo que les mencionaba, entre la semana 11 y 13.6 para determinar signos indirectos que puedan sugerir problemas con los cromosomas o alteraciones cardíacas en el sistema nervioso. La sensibilidad diagnóstica para la detección del síndrome de Down, así como de otras aneuploidías, es de aproximadamente el 95% si se realizan de manera adecuada, con una tasa de falsos positivos del 3%. El tamizaje genético es importante. Es importante recordar que el riesgo de cromosomopatías, el riesgo de cromosomopatías aumenta después de los 35 años, ¿verdad? Entonces, y más con la edad, esto es un factor exponencial. A medida pasa cada año, pues el riesgo de cromosomopatías maternas, sumado con la edad paterna, pues también nos aumenta. La translucencia nucal es uno de los marcadores ecográficos del primer trimestre que se visualizan entre las 11 y las 13.6 semanas. Y también pues esta translucencia nucal nos sirve para esa detección de malformaciones estructurales. Ahí pues estamos viendo imágenes de un ultrasonido. Depende de la edad gestacional. Hasta 3 milímetros pues es lo normal. La presencia del hueso nasal tiene una sensibilidad del 95%. Y hay un 3% de la población que no lo cuenta, aunque no tengamos cromosomopatía, pues un 3% de la población no tiene hueso nasal. Y los bebés de raza negra pues no tienen hueso nasal en un 40%. Entonces esos son falsos positivos, ¿verdad? Bueno, y eso es nuestra presentación acerca del abordaje que se le tiene que dar a una embarazada en el control prenatal y la importancia que tiene ese control adecuado para nosotros al momento de hacer el abordaje, que nosotros hacemos el abordaje final intrahospitalario. De ahí, pues, los médicos generales son los dueños de las pacientitas allá en su casa y son los que le tienen que seguir dar ese seguimiento como pacientes puérperas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Y agradecemos al doctor Peña y a la doctora Herrera por este abordaje tan amplio y detallado, ¿verdad? Y como es de costumbre, el micrófono y el chat está activo para que ustedes puedan hacer alguna consulta, pregunta o alguna experiencia que hayan tenido en sus unidades para poderlo abordar con los especialistas de este momento. Parece que todo quedó claro. No, eso parece. Bueno, entonces, si no hay consultas, dudas, no sé si algunas palabras de cierre para poder cerrar la jornada del día de hoy. Doctora Díaz, doctores. Solo recalcar la importancia del control prenatal. En realidad, si tenemos un buen control prenatal, es casi seguro que el final del embarazo va a ser un éxito. Madre e hijo. Entonces, y si el control prenatal es deficiente, van a haber algunas consecuencias que podríamos haber evitado. Entonces, si tenemos un control adecuado, vamos a tener un buen ultrasonido, buenos exámenes, vamos a detectar algunas infecciones que puedan, cuando están pequeñas, disminuyendo el riesgo de un parto pretérmino, o termina la paciente en una cesárea o un óbito fetal, que es lo que nadie quiere, pues, o una muerte materna. Pero lo que dicen los doctores es la importancia de que hagamos un control prenatal y recordarles a todos los médicos generales que están ahí con usted que el posgrado y el departamento de ginecología y el posgrado como tal tiene como proyecto de vinculación
el recibir interconsultas. Entonces, ahí está la plataforma de Telesan. Entonces, estamos dispuestos a recibir interconsultas. A veces es bien difícil por la plataforma, entonces, pero también ellos tienen nuestro teléfono, entonces que estamos para solventar algunas dudas, pues este examen que hago, que este urocultivo, o sea, ¿qué puedo hacer? Entonces, en realidad a veces, como le digo, no lo sabemos, pero sí tenemos un cuerpo de maternos fetales que son especialistas que llevan embarazos de alto riesgo y entonces y yo sé que están dispuestos a ayudarnos porque no quieren que ninguna paciente se complique. Entonces eso, que estamos con las puertas abiertas en el posgrado para recibir algunas interconsultas o algunas dudas. Sabemos lo complicado que es el control de embarazo, entonces decimos nosotros qué hago con esta paciente, doy esto, no doy esto, lo puedo usar en el embarazo. Entonces, como posgrado estamos abiertos a poder solventar algunas dudas, consultándolas, algunas las sabemos, ya que no sabemos, consultándolas con el cuerpo de docentes y asistenciales que contamos en el Hospital Escuela y también en el Seguro Social. Bueno, Gracias, buenas doctor. tardes. Ujú. Gracias, doctora. Yo soy el doctor Portillo de UTES. En la universidad realmente se siente orgullosa por el trabajo que el Departamento de Ginecobstetricia realiza con la vinculación que usted mencionó. Que, se seguirá mejorando esa plataforma, por supuesto. Todo esto es una idea realmente genial para poder salvar vidas. Con una vida que se salve, sintámonos orgullosos del trabajo que hacemos. Y vale la pena que todos los compañeros y compañeras que están en el resto del país, que han escuchado este tipo de capacitaciones y preparación y la disponibilidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de los diferentes departamentos, y en este caso como lo es ginecobstetricia, vale la pena que sigamos adelante y realmente con todos y todas las dificultades que puedan haber, tenemos que hacerlo y hacer la diferencia como país y como universidad. Así que orgullosamente de la autónoma y de lo que es, en este caso, del Hospital Escuela, que es donde también están la mejor formación hasta el momento en el país en relación a grado, ¿verdad? Y a posgrado. Porque déjenme aclararles que no es pregrado, es grado. Grado académico es cuando salen las licenciaturas que nosotros conocemos como doctor en medicina y cirugía, y posgrado son las especialidades y por supuesto las maestrías y doctorados. Pero así que la autónoma se siente orgulloso y como parte de ella pues no nos queda más que agradecerles a todos y que sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Portillo. Y en efecto, como decía la doctora Díaz, ¿verdad? Este es un espacio también de actualización de aprendizaje, pero también es un espacio de poder armar o ir incorporando esos proyectos de vinculación que de alguna manera pues nos conecten, como ya hemos visto, a todos los departamentos con el máximo centro hospitalario, que es el Hospital Escuela, y donde está pues abordada de alguna manera o incorporada a la academia desde los diferentes posgrados clínicos, ¿verdad? En este caso la parte de ginecología y obstetricia. Y pues esto no se acaba aquí, ¿verdad? Vamos a seguir en ese ámbito de seguir actualizando, de seguir incorporando nuevos proyectos desde la Facultad de Ciencias Médicas a partir de las unidades de apoyo, desde la Unidad de Tecnología Educacional en Salud y los diferentes posgrados y departamentos de la misma universidad. Entonces, agradecemos siempre al posgrado de ginecología y obstetricia por siempre la disponibilidad, su tiempo y el abordaje que siempre nos dan en el tema para enriquecer, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, y sobre todo a los participantes que hoy pudieron conectarse a esta charla, que posteriormente se estará enviando el enlace para que ustedes puedan visualizarla nuevamente por si tienen alguna duda y retroalimentar algunos aspectos que fueron abordados el día de hoy, y también para sus compañeros que no pudieron pues conectarse por diversas razones, que puedan visualizar el tema que es de gran importancia a nivel nacional e internacional, como lo que es el control prenatal. Nos vemos el próximo jueves. Siempre estén pendientes de los recordatorios en el chat y pues estamos a la orden para de alguna manera extendernos hacia los otros departamentos por medio de proyectos de vinculación desde la Academia, Facultad de Ciencias Médicas. Que tengan feliz tarde.